para Sí, después. eso está pendiente. Daniel, por favor, usted que es talentoso hombre tributario, Tributario, ¿por qué porque tributario? tributa usted con todo ese Yo peso que tributo tiene. siempre, señor, tributo Claro. siempre. Muy bien, ya A un tenemos a dólar nuestro por siguiente libro usted. invitado, Napoleón Santamaría, quien es experto, abogado en tributario. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar en el diálogo de Radio I-99, día lunes 18 de noviembre. Hay una... A ver, el gobierno está intentando, me da la impresión, nuevamente, de hacerse de fondos, de recursos, y acude a, en mi barrio decía don ni sé cuantito, y usted le llena la palabra, para que le fondee al gobierno, pues no. Entonces, nuevamente nos vienen a decir, necesitamos dinero, y por lo tanto, algunas actividades están siendo objeto de análisis para nuevamente pedir tributos. ¿Ok? Entonces, ya tenemos un proyecto donde habla de pagar impuestos por la venta de carros usados. Ahora, tengo entendido que también se le está planteando en algún proyecto que ha enviado el Ejecutivo un impuesto a las universidades. ¿Usted conoce este proyecto nuevo, doctor Santamaría? ¿Está al tanto? Saludos, apreciado Daniel, un fuerte abrazo a ti y a través de I99 a todos los amigos. Efectivamente, el gobierno la semana anterior envió dos proyectos de ley. Uno, referido a, lo intitulan así, de alivio financiero. Y ese proyecto de ley contiene, digámoslo así, unos dos grandes subapartados. Ajá. Primero, un conjunto de alivios, y esto es importante destacarlo porque el país sí necesita alivios. O sea, hoy la coyuntura es que a la economía real, a la economía privada, no le podemos pedir mayor carga tributaria, mayor aporte de fondos privados hacia el Estado, sino todo lo contrario. Hoy la coyuntura es de aliviar, de apoyar, de subsidiar, de aportar temporalmente hasta que la crisis en algo pase. Pero en esa coyuntura de presentar a un conjunto de alivios por parte del gobierno, alguien tiene que pagar la factura. Esto es lo que deben entender todos los ecuatorianos. No hay un señor Estado que sea tan rico que pueda sacar la plata debajo del colchón y cubrir estos gastos ultra necesarios, sino que la factura siempre la termina pagando alguien, algunos o una parte de los ciudadanos. Y el proyecto, colateralmente a presentar este conjunto de alivios, si quieres lo comentamos cuáles son los alivios, propone dos impuestos. Primero, un impuesto a la propiedad de los vehículos, y que en concreto dice que todos quienes tengamos un vehículo tendremos que pagar un impuesto de acuerdo a una tablita desde el 0.3% hasta el 1.7% del valor del vehículo en el mes de enero de cada año. Esto es más o menos pedirle casi a 3 millones de vehículos. Hay 3.100.000 automotores en el país registrados, pero hay algunas excepciones que no se les graba, etcétera. Entonces, más o menos a unos 3 millones de propietarios de vehículos se les estaría diciendo apoyen, aporten, ayuden. Que, como lo hemos dicho, parece que hoy no es el momento para pedirles aporte a los ciudadanos. Y dos, un impuesto que estaría gravando, porque hasta el día de hoy se mantienen exoneradas, exentas del pago del impuesto a la renta, las rentas, los excedentes que obtienen las universidades y los institutos superiores privados, a quienes se les está pidiendo una contribución desde el 1 hasta el 2% de sus ingresos. Estos son los dos, digamos así, fuentes de financiamiento que el gobierno ha previsto para tratar de aportar con los alivios que también presenta en esta ley, que insisto, se llama Ley de Alivio para las Familias. Es decir, que a la universidad ya se la ve como un negocio. Mira, este es un tema de discusión, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Veámonos con nuestros vecinos. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia hay más o menos cerca de 210 universidades e institutos superiores y allá se mantienen como exoneradas de impuesto a la renta, siguen siendo entidades jurídicas sin fines de lucro y por lo tanto no tributan. Pero Perú, nuestro vecino del sur, ellos cambiaron el régimen y dijeron, no, sí les vamos a hacer tributar, y no solo a las universidades,
sino un conjunto de entidades sin fin de lucro que sí pueden estar teniendo excedentes y que podrían aportar al país. Y en Perú entonces ya se habló de tributación a universidades, tributación a grupos religiosos, iglesias y similares, a fundaciones vinculadas al deporte que tengan ganancias extraordinarias o excedentes realmente, porque no hay el concepto de ganancias sino excedentes, y cualquier otra ONG, fundación o corporación que tenga ingresos internacionales que registren importantes excedentes. Es decir, esto en el mundo se maneja así, se maneja. El problema es que para entrar a una de estas reformas, siempre el Ecuador, medio estamos acostumbrados a hacerlo atropelladamente, sin un debate serio, profundo, sin una articulación técnica, académica de la reforma, y creo que eso es lo que falta, ¿no? El país puede ir avanzando en estos temas, me parece que sí, pero me parece que hay que hacer una verdadera análisis y discusión sobre el tema para enfocarnos realmente en aquellos puntos en los que se podría todavía el Estado no está recibiendo una contribución y que sí podrían contribuir con las escuálidas, casi quebradas, casi inexistentes finanzas públicas, ¿no? Si ya de por sí la universidad está complicada, imagínese usted, salvo ciertas excepciones en este país, porque hay que hablar con claridad también. 8 de la mañana con 23 minutos. Doctor Santamaría, voy a dar paso a mi compañero Enrique San Martín con más inquietudes. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Napoleón? Qué gusto. Continuando con este tema de las universidades, solamente una inquietud mía para luego entonces abordar otro tema. ¿Se justifica en el hecho, o este impuesto a las universidades o centros de instrucción superior, en el hecho de que siempre han mantenido ese lema de ser fundaciones para no beneficiarse, ¿no? Y en todo caso ahora están argumentando de que hay incluso maestrías y otro tipo de títulos académicos que cuestan prácticamente un ojo de la cara y por tanto pues tienen que tributar. Son instituciones o entidades sin fines de lucro, es lo que se conoce, ¿no? O se ha conocido así las universidades, pero en todo caso, y de acuerdo a este programa de alivio financiero, también tendrán que tributar. Solamente sobre este tema, Napoleón. Mi querido Enrique, mira, el tema es enfocar la política pública desde el lado o de mayor ingreso, exaccionando, pidiendo a los ciudadanos que paguen impuestos, o más bien reformando nuestro sistema educativo, que ojo, es un sistema que quedó rápido los datos. Este verano, en junio de este año, egresaron 290,000 jóvenes de todo el Ecuador, 290,000. Y solo hubo pupitres para 150,000. Piensa tú en esos jóvenes, en los padres de esos jóvenes, las madres de esos jóvenes, que hoy día se quedaron sin un pupitre. ¿Qué más les ofrece este país? Aquí no hay mucho empleo, aquí no hay muchas oportunidades de emprendimiento. Es decir, las aulas universitarias sí deben ser el refugio natural del joven egresado de los colegios. Por lo tanto, pensar en recaudación fiscal y no pensar en reestructuración de las universidades es complicado. Mire, el Ecuador tiene lo que son universidades públicas y las privadas, que pueden ser privadas y cofinanciadas. Las públicas, hace un mes, la Contraloría General del Estado le sacó a la Universidad Central del Ecuador, la que está en Quito, glosas por tener profesores con 15 meses ganando sueldos y que nunca fueron, con gastos desmedidos en gastos de viaje, en gastos de eventos, de reuniones sociales y demás, con bonos, gratificaciones que exceden el ingreso, en algunos casos de algunos directivos, al del presidente de la República del Ecuador. Todo eso y entonces el resumen es, parece que las finanzas de las universidades privadas no están siendo bien manejadas, no se compadece, que no cuidemos bien, que no corrijamos esas instituciones del sector público educativo, y por el lado del sector privado le pidamos que nos colabore, que nos aporte con el impuesto a la renta. Creo que el enfoque tiene que ser distinto, mi querido Enrique. Si no salimos de la lógica que hemos vendido 30, 40 años, el país no tiene muchas salidas, mi querido Enrique. Napoleón, usted es una persona que estudia mucho este tema impositivo, tributario, y a mí no me gusta hacer las comparaciones, pero tengo que traerlas acá para poder reflejarnos en otros países. Y voy al caso de Argentina. Usted hizo mención al caso de Perú, y yo veo con envidia cómo ellos la semana pasada, con la presencia del presidente chino Xi Jinping,
inauguran el puerto Chancay de 4.000 millones de dólares en construcción y tienen planificado cada año seguir generando 4.000 millones de dólares para ellos. Bienvenido y Dios los bendiga. Veo en el caso de Argentina al presidente Javier Milei, quien señala que llegan a la meta, ya no definitiva, pero al menos se han cumplido uno de las tantas promesas. Esto era reducir la cantidad de impuestos en Argentina. Pero aquí en el Ecuador es al revés. Aquí, caramba, la producción cero, producción petrolera en caída. Si el agua no llueve, pues aquí nos generamos energía hasta que se le ocurra alguna política pública de energía alterna. Pero, mientras tanto, la solución es más impuestos para el pueblo. Entonces, digo yo, no hay otra manera, Napoleón, no digo de salir de esta crisis, pero de alguna manera aliviarle la carga impositiva al comerciante principalmente. Definitivamente. O sea, primera regla es que hoy no es el momento de que el Estado nos llame a pedir mayor contribución. Tú recuerdas, cuando fue el terremoto nos pidieron un IVA al 14% y aportamos. Impuestos patrimoniales y aportamos. El señor Moreno le dijo al país, el país está quebrado. En el 2009 necesito reformas, necesito nuevos impuestos. Impuestos temporales a las ventas, impuestos patrimoniales, etc. Y el señor Lasso, en el 2021, también nos pidió otro aporte. Bueno, y este año el señor nos pidió un aporte del IVA del 12 al 15. Es decir, siempre ha sido el derrotero de cómo le pido a los ciudadanos más aporte para que el Estado no se quiebre. La verdad es que este año, en el último informe del Fondo Monetario Internacional, mi querido Enrique, nos ponen al Ecuador con un crecimiento económico del 0.3%. Para quien escucha, esto es mucho, esto es poco. Comparémonos. Mira, Perú va a crecer al 3%. Venezuela va a crecer al 3%. Claro, Venezuela tiene unos datos muy bajos de crecimiento y algo está creciendo. Colombia el 1.5%, Chile el 2.5%, Brasil el 3%, etc. Nosotros al 0.3% somos el país de más baja crecimiento de la región de toda América, excepto Haití, que es un caso que no nos podemos comparar con Haití. Y por lo tanto lo que muestra es que sí, este no es el camino. Y entonces tú dirás, ¿y qué? ¿Cómo no les pedimos? No les pedimos más contribución fiscal a los ciudadanos si somos responsables en el gasto corriente y en el gasto de inversión. Rapidísimo las cifras, mi querido Enrique. Primero, mira, estamos perdiendo por la misma CEPAL, estamos perdiendo cerca de 7.000 millones en evasión tributaria. Todos los años el país pierde 7.000 millones de evasión tributaria. El señor Contralor General del Estado, el actual, nos comunicó hace un mes al país que la Contraloría ha perdido 4.000 millones de dólares por corrupción, por incapacidades, por ineficiencias de la Contraloría, desde luego sobornos y más, corrupción en general, y no cobramos glosas de responsabilidad civil y administrativa por 4.000 millones de dólares. El IES, lo acaba de anunciar la semana anterior, que su cartera morosa es 2.600 millones de dólares. Y a eso súmale tú la corrupción, el más gasto, el despilfarro de los fondos públicos en el país. Es decir, si fuéramos un país serio, responsable, que haría las cosas como debemos hacer, entonces no tendríamos estos indicadores paupérrimos en América Latina y no le tendríamos que estar pidiendo a los ciudadanos mayor contribución. Porque, insisto, mi querido Enrique, ya no hay más de dónde sacar el bolsillo. Es peligroso lo que está viendo. Mira la ley de alivio financiero que tú te referías. Habla de, no, si usted no paga, señor empleador, si usted no paga noviembre, diciembre, enero, el aporte patronal, le financia el Estado hasta el 28 de febrero del próximo año. ¿Cuándo ha pasado esto? Es que estamos estirando las sábanas, que sabemos que la cosa está crítica que tenemos que estirar las sábanas. O dos, dicen, ¿sabe qué? Todos los procesos coactivos que seguía el IES ya no se van a suspender, ya no le vamos a cobrar para darle oxígeno. ¿Cuándo el Estado suspendió el proceso coactivo? O en el SRI, en el alivio, dice, usted le debe incluso al SRI, le vamos a dar 12 meses, Enrique, de financiamiento. A claras luces, el contexto general de la reforma enviada por el gobierno nos manda un mensaje tácito. La situación económica del país, de la economía real, es aguda, aciaga, peligrosa, y por eso es que él mismo propone que haya este conjunto de ayudas, alivios, salvatajes a la economía real privada del Ecuador. Muy claro, Napoleón. Muchas gracias, muy gentil, y que tenga una buena semana, Napoleón, ¿eh? Seguro, Enrique, gracias a ti y una buena semana para ustedes.
Muy gentil, gracias. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias, mi querido Enrique Daniel. Déjeme darle la bienvenida también al doctor. Doctor. Me están preguntando cuál es el horario que atiende el doctor. No, el doctor de amor da consultas sentimentales. Pero igual tiene que tener Él un horario. encanta es reparar el tejido amoroso que se está dañando en la sociedad. Consultor Doctorado sentimental. honoris causa en el amor. Ya. Sí. O sea, viene a ser una especie de Walter Mercado. No. Qué burdo. Porque Walter Mercado también arreglaba. ¿Sabe qué? Dañó todo lo que estaba. Muy bien. ¿Sabe qué? Abogado, Buenos doctor, días. abogado, licenciado, porque es todo ahora. ¿no? Correcto, doctor. Buenos días, queridos amigos, buenos días. Escuchando el comentario sobre la primera hora, lo escuché a Alberto y a Verónica muy bien con el alcalde de Cuenca, acá, con el secretario de Riesgo y escuchándolos a ustedes, a ti sobre todo con el tema y a Daniel con Ramiro García, estuvo muy bien. Y coincidiendo, Ramiro, con tu comentario con Daniel respecto a lo de Michelle Calvache, hay mucha tela que cortar. Claro. Lo que pasa es que desde hoy día, al mediodía o tarde, ya se pone nuevamente futbolizado el tema. Pero a mí lo que me preocupa, Eduardo, rápidamente, es que hay una fecha para inscripción. Y creo que termina mañana, no sé si es hoy. Son 48 horas después Por eso te de digo. notificar la Entonces, Déjeme felicitarlo públicamente por Gracias, ese querido. doctorado honoris causa. Gracias, hermano. Yo vi las imágenes, permítame, yo pensé que era la reunión. se te escapó una lágrima. De los masones. Pensé que era la reunión de los, ¿cómo se llama de los picapiedras, de los toros? Búfalos mojados. Los